Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Naturalmente, Duarte. En la semana, la República celebró un aniversario más de la fecha de su nacimiento, el padre fundador de ella. Y me dediqué a examinar algunos de los documentos acerca de su vida, que hacía tiempo había leído. Y en verdad, el fenómeno de Juan Pablo Duarte como padre fundador y el hombre del ideal esencial para la fundación de la República Dominicana es un fenómeno especial, yo diría extraño, porque su fuerza enorme que se vio entre sus compañeros de la Trinitaria, su fuerza moral, su influencia, fue de tal grado que él logra el ideal, se funda la República y es arrojado al exilio y es perseguido y pasa un tiempo largo en el exilio y parecería que era suficiente para que se desvaneciera. No, todo lo contrario. Tuvo un regreso amargo, ya en más edad, ya la República sometida a una prueba más fuerte, que era la traición, la entrega que se había hecho de su independencia al Reino de España y la guerra popular inmensa que el pueblo estaba y había librado contra esos ejércitos de valor legendario. Entonces cualquiera podría pensar, bueno, esos sucesos de la Restauración eran suficientemente espectaculares, importantes, vitales para la República, como para olvidar el 44 y olvidar a Duarte, como en gran modo se hizo con el intento aquel de la independencia efímera de Núñez de Cáceres. Se precipitó, no era el tiempo, no tenía las condiciones que tenía en el liderato de enviado, innegablemente enviado, son enviados. No se desvaneció. Y ha ido arraigándose. Y ahora que son tan terribles los peligros de la República, cuando se advierte tan de cerca cuál ha sido la trama y se le ve transformarse en algo todavía peor, una geopolítica mundializada, alojada en un organismo con una misión odiosa, la ONU, para nosotros funesta. La conciencia pública se refugia más en Duarte. Es decir, es extraño y especialísimo el fenómeno, porque a la medida que se aleja, en lugar de empequeñecerse, se aleja en el tiempo, en lugar de empequeñecerse, crece. Qué extraño, qué magia la de ese liderato.
aquel hombre humilde que muere pobre, que entrega todos los bienes de la familia, aquel Cristo de la libertad nuestra, como lo describiera el doctor Balaguer en su libro. El tiempo y los peligros inmensos surgidos en ese tiempo, que se van perfilando como algo peor que todo lo que había ocurrido en el año 22, cuando aquella humillante ocupación, odiosa ocupación haitiana, porque ahora nos llevan a la desaparición, convertirnos en un Estado binacional, reabsorbernos, fusionarnos y ser el puerto libre que anhelan los intereses de una geopolítica muy turbia y muy peligrosa. Entre ellos contando con pilares tan nefastos como el narcotráfico internacional. Hacernos disolvernos, hacernos desaparecer y hacerse cargo ellos de que todo cuanto hemos sido no tenga validez. Que entreguemos cuanto hemos sido, vergonzosamente. Porque lo de Duarte y los grupos de jóvenes que le acompañaron, esto fue obra de élites. Élites engreídas, no élites obtusas, bueno. Esta traición de ahora es muy peligrosa, porque está en los entretelones de la traición mundial, que no es traición. La geopolítica mundial es interés, son intereses. África, ya alojada en ONU, mi tesis, de brazos con China, CARICOM, una lluvia de repúblicas o republiquetas, vamos a llamarles así por comodidad del lenguaje, decisivos en la hora de las votaciones mundiales. Un poder del norte totalmente desorientado, con conflictos internos, institucionales, delicados, jamás vistos en su brillante trayectoria de democracia ejemplar, que no ha entendido ahora plenamente qué es lo que se está fraguando. Al contrario, lo están instrumentalizando a ellos, a la geopolítica de siempre, Francia, Estados Unidos, Canadá en menor escala, pero se le agrega lo otro. Sean ustedes los oficiales de campo de eso. Pero en el fondo, la isla es nuestra, a todos los fines. Y olvídense si la paz se pierde. Y olvídense si surgen lo que yo describo en la pregunta ya escrita para el miércoles que viene, de la resistencia de los pueblos históricos. Yo escribí esta semana hilar fino en la región. Traten de leerla. Pero la que viene ya toca más puntualmente. Lo que imagino que va a ser el tipo de reacción del pueblo nuestro, del pueblo profundo, del verdadero, el de las muchedumbres anónimas, que siempre ha sabido improvisar el puñado, los gestos que han hecho temblar la historia. Pero eso no importa, si eso se pierde o no se pierde, Puerto Libre lo ocupamos, no sé qué, bueno, un desastre. Claro, el día de Duarte,
va teniendo una significación muy íntima. Tenía razón el patricio en todo. Tenía razón cuando hablaba de los hombres sin juicio y sin corazón que conspiraban contra la patria, cuando hablaba de será libre o se hunde la isla. Todo eso que él daba, que parecerían sueños y tiramos de un idealista. No, están en curso, ya como exigencias de sacrificios previsibles. Yo tengo en la próxima pregunta el título de La poesía y la historia, porque me reencontré con alguien que yo siempre he venerado, ¿no? Fue mi maestro cuando yo tenía 16 años, el inmenso poeta nuestro Pedro Mir. Estuve releyendo sus 3 leyendas de colores. Fascinante, fascinante. ¿Cómo se puede escribir en esa forma tan bella, manteniendo el rigor de las exigencias de la historia? Roldán, Enriquillo, el negro, es decir, el blanco, el indio, el negro. Y ahí hay un pasaje que lo traigo en la pregunta sobre el exterminio de los indios y los episodios que hubo de suicidios colectivos de familias indias. Madres que se despeñaban en los riscos de Bauruco con los hijos en los brazos, con tal de no ser apresadas, ultrajadas y violadas por los encomenderos de la opresión conquistadora. ¡Qué bello! Yo sentí como una especie de orgullo, porque la experiencia que hubo en la Segunda Guerra Mundial en Iwo Jima, el pueblo japonés se sabe que pelea hasta la muerte. Es una raza de guerreros. Los episodios de los suicidios de familia, tirándose desde barrancones inmensos de roca con los hijos amarrados para no entregarse. Una vez los norteamericanos pudieran desalojar de las cuevas a los soldados japoneses. Eso tiene como un ejemplo sublime de valor y en honor de su pueblo y de su raza. Ahora cuando yo me reencuentro, digo, Dios mío, el poeta trae, citando, claro, con mucho rigor, crónicas y haciendo citas acreditadas, suicidios colectivos. Y yo me pregunto, el miércoles que viene, ¿seremos capaces de llegar a esos extremos? ¿Tendremos el pueblo que soñamos, capaz de inmolarse en esos términos? Muchos se ríen, sobre todo del litoral de la traición, que se ha enriquecido de una forma obscena y dominan sectores y son factores de poder fáctico, ya, y del poder político. Se ríen, eso es ingenuidad, eso es un sueño. Patria es esta, la que nosotros estamos haciendo, la patria de los vivos. Los vivos, vivos para el otro, para agenciarse recursos millonarios en la disipación y el saqueo de bienes públicos. Así que yo digo, señores,
este pueblo tiene sorpresas y están anónimas, apréndanlo. Es en la muchedumbre anónima donde se incuban los grandes gestos de este pueblo, o en las capas sociales donde menos se esperaba. Desde el principio. María Trinidad, beata, de comunión diaria. Ay, de repente, condenada a muerte por fusilamiento junto a un sobrino o dos sobrinos. ¡Oh, Dios! Tía de Sánchez, naturalmente, padre de la patria, que después es fusilado, herido en Mecedora, en el cercado por el odio del déspota. Eso. Óyeme. Y hago un análisis de las muchachas que yo llamo desde siempre, con mucha ternura y mucho aprecio, porque siempre así lo sentí por ellas, las mártires de María Picá, Mara Picá, en las lomas de Puerto Plata. ¿Creen ustedes que Minerva no estaba consciente de que a su adorado Manolo lo habían trasladado al presidio de Puerto Plata, como a su cuñado Leandro, para forzar el viaje de la muerte? ¿No creen ustedes que el talento de aquella que yo conocí de cerca no la llevaba a presentir, en la medida que cumpla con el deber de ir a verle, me acercaré a la muerte? Y así fue. Y sus hermanas junto a ella. Es más, Rufino de la Cruz, el conductor del vehículo que le lleva, es de la muchedumbre anónima. Todos estaban conscientes de los riesgos de muerte. Esa muestra fue la bujía, fue la chispa final para que vinieran los corajes del magnicidio y ponerle término a aquel infierno. Eso es este pueblo, no se pierdan. Ah, sí, 2 provincias con sus nombres. María Trinidad Sánchez, hermana Mirabal, oh, sí, cómo no. Bueno, hay un tal Manolo por ahí, un coloso de la probidad, de la decencia, del patriotismo, del idealismo, que cae en manaclas, ya no con Trujillo, sino con las otras fuerzas. Ese es el pueblo con que se va a bregar. Y de la muchedumbre es donde más se van a poder esperar gestos inverosímiles de valor y de entrega. Duarte estará presente. Yo quise hacer un resumen de mi pregunta, que viene como un homenaje al padre de la patria, al fundador, al Cristo de nuestra libertad, Juan Pablo Duarte. Bien, la pandemia parece que declina. El Omicron que entró en una forma como variante tan peligrosa, 70 veces más contagioso, resulta menos letal. La vacunación ha ayudado mucho
a que gran parte de los afectados porque ha atacado el virus lo hayan podido vencer, y el Omicron mismo parece que no le mata. Y hay un alivio entre nosotros, que como expliqué en el programa pasado, no es el alivio de gran parte del mundo, especialmente India y Europa. Estados Unidos, con sus controles, se ha estabilizado, pero la cifra de contagiados y de muerte en el Omicron ha sido enorme. Sus muertos, sobre 700,000. Es decir, una peste bíblica, terrible, desoladora, o asoladora, que es peor. Pero parece que declina. Y tenemos la esperanza al final, al principio del 22, de que nos quiten las cadenas y podamos volver lentamente a las rutinas, a la vida de siempre, a la normalidad anterior, o algo quizás de mejor calidad por la experiencia sufrida de la anterior, la nueva normalidad. Ese es el deseo, ese es el ruego. Pero bien, en la semana también tuvimos noticias de fallecimientos sensitivos. El padre Monseñor Agripino Núñez Collado murió. Su papel lo han tratado algunos de desconocer, incluso haciendo uso de términos imperdonables de descalificación. Su papel fue útil, provechoso, porque aquellos que no vivieron las crisis, o que si estuvieron cerca de ellas, no las pudieron apreciar en su peligrosidad, pueden tener ese tipo de opinión ofensiva a su memoria. No. Su sagacidad, su paciencia, su habilidad, su ángel de mediador, de componedor, fue de una enorme utilidad para el país. Y fue además un promotor de iniciativas importantes. Una de ellas, relevante al grado sumo, la Universidad Católica, la Universidad, la Madre y Maestra en su versión Santiago, en su versión Santo Domingo. Un esfuerzo portentoso, brillante, que le hizo mucho bien al país, porque era un tiempo en que parecía que la enseñanza superior se había complicado, se había desordenado por efecto de las luchas políticas y el ingrediente entonces muy poderoso de la ideología. Y la vieja universidad primada de América lucía desconcertada, estremecida por sus luchas y expulsión de profesores. Y hubo dos esfuerzos, el de Agripino en primer lugar y después el de la Pedro Enríquez Ureña, dos universidades ya de extracción privada, no pública, que abrieron sus puertas y han crecido enormemente, al tiempo que han mejorado y han llegado a términos mejores, lo que fueran los disturbios de la universidad pública nuestra,
de donde venimos los profesionales de mis generaciones, cuando incluso no era autónoma, sino la vieja Universidad de Santo Domingo. Agripino fue importante y Santiago le dio el apoyo, como siempre, a las iniciativas brillantes de progreso. Y de ahí surgió la madre y maestra. Pero bien, pasa sus restos y yo ahora quiero hablar brevemente, explicarla. Porque dije, cuando me dediqué a escribir el blog, la pregunta, cada miércoles, que lo que quería hacer era una interacción, establecer una relación estrecha entre esta respuesta del fin de semana y la pregunta del miércoles. Me quedaba muy lejos ya en el tiempo, de semana en semana. La respuesta necesitaba en el medio de la semana algo que escribir por lo menos, y el blog me ha servido de mucho. El de esta semana, este miércoles, fue hilar fino en la región. Es algo que creo que muchos amigos habrán leído y habrán comprobado el grado de prudencia y circunspección que yo pido ahí, asociando el fenómeno de Venezuela con el posible destino inmediato nuestro. Por eso el título, Hilando fino en la región. Entonces me embarqué en hacer las comparaciones y comentar los contrastes entre Hugo Rafael Chávez Frías y Nicolás Maduro, las actitudes para con la República Dominicana. El primero le oí varias veces y sabía que era así, decir convencido de que para él la República Dominicana era como su segunda patria. Mencionaba con amor las figuras nuestras importantes, parte de la historia nuestra. Recuerdo cuando el acuerdo de Petrocaribe, con la emoción que él hablaba de lo que podía hacerse en los campos para proveer a Venezuela de cosas que nosotros somos capaces de producir y allá no estaban en condiciones de satisfacer los niveles de sus necesidades. Con qué emoción, con qué alegría. Iniciativa esta, que dicho sea de paso, fue turbada, dañada, malograda por corrupción y por falta de comprensión acerca de qué programa era lo que aquel hombre generoso nos ponía en las manos, que nos ayudó enormemente en sus precios de petróleo para poder pasar una fase que, de no haber sido por eso, esa ayuda, esa factura petrolera hubiera metido al país en berenjenales indescriptibles. Por eso yo decía muchas veces cuando escribía sobre él, Hugo, tú en cierto modo mereces el premio de nuestra paz. Gracias por la paz que nos ha ayudado a mantener con ese hombro de apoyo.
cuento otra vez más aquella vez en Maracaibo, en una reunión nocturna restringida, Carlos Morales, Miguel Mejía, que por cierto supe que tuvo trastornos de su salud, y desde aquí le envío un saludo y los mejores deseos para que se restablezca, con Hugo Chávez, antes de sentarse en la reunión, porque llegó después, tuvo esta expresión: Leonel, en Haití no hay Estado, ni nada que se parezca. Y comentó todas las dificultades, todo el desastre, cómo las ayudas que él había intentado hacer eran frustradas. Una cosa dura. Diferenciaba claramente. En cambio, el otro, Maduro, el actual, el mandamás cuando nosotros estábamos siendo víctimas de un ataque a escala mundial terrible, en Noruega, en todos los focos de infamia que establecieron con el auspicio de ONU y su ACNUR, para llevarnos a términos de desprecio mundial, como un Estado odioso, guiado por el odio, por el fascismo, el apartheid del Caribe. Se prestó para decir en un momento, no se me quita la imagen: el que se meta con Haití se mete con nosotros, porque nosotros tenemos la obligación histórica de defender a Haití. Charlatán. Las armas que Bolívar recibiera de Petion en los Cayos fueron pagadas, exigidas malamente, en términos de molestia, y la pagó la Gran Colombia. Incluso le costó que el presidente Santander le decía en para la reunión de Panamá: no lo inviten ni siquiera como observadores. Sacando eso para justificar y explicar y decir como que nosotros éramos los agresores. No era República Dominicana la atacada. Por Dios. Por Dios. Por eso les invito a buscar en el blog La Pregunta, WordPress, en internet, que ahí podrán ustedes ver las posiciones que fijo sobre el presente. Y digo, ojo al Cristo. Esas bandas de asesinos, secuestradores y criminales que andan ahí armadas en una forma asombrosa, como un ejército, sin saber quién lo pudo sufragar. Hay que tener cuidado que una mañana amanecen asumiendo el socialismo del siglo XXI y una toma de poder. Y la gente esa que está llevando a Venezuela por esos derriscaderos estaría feliz. Entonces yo digo, ojo al Cristo, porque el desorden que hay allá, que lo están agravando, que ya controlan 2/3 del territorio, puede ser una fórmula para impulsar la invasión insidiosa antes, ya más abierta, más insolente sobre nosotros. Entonces tenemos que saber quién nos defiende, quién nos respeta, que todavía es más sensitivo. Eso en ese blog está más o menos descrito. Se lo recomiendo.
Además, transcribí unos comentarios sobre un video interesantísimo en YouTube que acabo de ver sobre Carlos Andrés Pérez. Es impresionante, muy bien hecho, formidable el video. La primera etapa, su primer gobierno del 74, 73, 74, 79. El boom petrolero y el Carlos Andrés bolivariano, dueño del mundo, todo muy bien, un líder popular, innegable, con una enorme popularidad, y aparecen todas las cosas que realmente pudo hacer. Y después, en el 89, cuando vuelve a poder, pero ya sin la opulencia, sino dentro de la crisis, el crack petrolero, la caída de los precios y todo el desorden que determinó, entre otras cosas, el Caracazo, el levantamiento del coronel Chávez Frías, que yo digo en el blog, que se lo inmortalizó aquella expresión de por ahora, conteniendo el golpe militar, porque ya todos sus compañeros de armas en el resto de Venezuela estaban alzados, pero él sabía que podía venir una guerra cruenta y una división, y quería la paz, y fue al presidio, y estuvo en el calabozo. Desde ese tiempo yo comencé a escribir en su favor. Cuando lo conocí aquí tiempo después, ya siendo presidente, fue en la Plaza de Bolívar, la estábamos inaugurando, y hay un momento que cuando me presentan, él me saluda y se voltea y le dice al presidente Fernández: Leonel, este es de los buenos, porque este es de los del calabozo. Se refería a los artículos que yo había escrito, estando él preso, cuando yo describía su movimiento como un movimiento interesantísimo, algo de nacerismo, que debía de conservarse el cauce democrático, pero con una dirección distinta. Estaba el fenómeno de la corrupción cancerizando a Venezuela, y él decía: este de los buenos, este de los del calabozo. Después lo traté y siempre fue muy cordial, muy amable, lo oí siempre hablar. Incluso ordenó su gobierno mi condecoración y me otorgó la orden de Francisco de Miranda. Ahora, cuando todas las barbaridades que se vienen haciendo se están haciendo en su nombre, esgrimiéndolo como bandera, yo salgo a hacer lo que entiendo que es mi deber: defender su memoria y diferenciarlos, los períodos, las actitudes, los principios. Ese muerto no era llevarlo al cuartel de la montaña y entonces todo chavismo, y haciendo entonces todo el desastre que conocemos. Yo particularmente tengo información sobre el área lóbrega de la droga, y eso no tiene nombre. No tiene nombre la descomposición que ha habido ahí en ese campo. Yo recuerdo en una oportunidad que él le dijo al presidente Fernández en un almuerzo aquí en Palacio: Leonel, yo quiero que tú me mandes al viejo allá, porque allá tenemos el problema grave de la droga
Y él sabe de esto mucho. Yo quiero que me ayude la gente allá. Y yo fui. Conocí a un oficial muy correcto, Néstor Reverol, que era el encargado de la lucha antidroga allá. Y recuerdo que cuando fui a su despacho, él, con mucha emoción, sacó el cuadro donde estaba el decreto de su designación, pero a mano escrita, con letras de Hugo Chávez, una dedicatoria hermosísima, donde le hablaba que él esperaba lealtad, honestidad, pureza, por la naturaleza de la misión consentida, que era la lucha contra ese azote del mundo de la droga. Al cabo del tiempo, muere Chávez y por desgracia he visto que ese oficial, que a mí me pareció muy correcto, que me lo mostraba emocionado, lo que Chávez pensaba que era su misión y lo que él estaba cumpliendo. Y realmente las estadísticas daban muy buenos resultados. Es más, en Cartagena, siendo Nicolás Maduro su canciller, en presencia del presidente Uribe de Colombia, el presidente de México, Calderón, cuando el canciller de Venezuela, porque no fue Chávez, habló, las estadísticas de Naciones Unidas y de DEA que sacó eran altamente favorables. Se respetaba. Él tenía la preocupación muy válida de que la gran torrentera de droga entraba por el Apure, Chávez, su valle, su llano, que ahí estaban las pistas, que era un desastre. Incluso me dieron demostraciones del equipo chino que se había comprado para trabajar en radar y aviones para esa lucha. Después termino yo por leer, ya desaparecido Chávez, el Pollo declarando, el Pollo que era del Concón, de la gente de la cosa, todo el desastre. El otro, no recuerdo, Marcucio, algo así, hablando del cartel de los soles, el desastre del inside crime, describiendo la droga y comprometiendo a la oficialidad venezolana en el desastre de ser realmente el vector de todo, de gran parte de la droga proveniente de Colombia, a través del Apure, independientemente de sus otros lugares de Buenaventura, del Caribe y del Pacífico. No. Todo eso me sirve a mí de base para preocuparme y decir, oh Dios, Maduro y esos grupos en el poder, las bandas estas haitianas, armadas, en una forma para humillar a los ejércitos, armamento de altísima resolución, vamos a decir, está actuando en Haití. Más que el poder tradicional, más que lo que tenían de presidente supuesto o de congreso supuesto, que ya vimos cómo terminó con la tragedia del magnicidio de Moise, una lucha de carteles. Hay que hilar fino, porque andan por ahí muchas fuerzas, incluso algunos de buena fe. No, porque entonces ahí están las fuerzas del progreso, esos son los progres, esa es la izquierda que está resucitando. No. Eso es otro fenómeno.
Ahí está la FARC residual, la que no fue a La Paz, la otra, la que negociaba con la droga, al grado de convertirse en una especie de cartel de la droga. Entonces estamos manejando componentes e ingredientes nuevos, muy peligrosos para nosotros que tenemos el otro asedio, el otro cerco. Por eso es que digo, la unidad es entre nosotros la exigencia mayor. No podemos trabajar para dividirnos más de lo que han podido hacer los otros. Hay que cerrar filas, pero con conciencia. No uno por un lado entendiendo una cosa y otro por otro. No, la unidad es completa. Vamos a analizar los peligros. Son estos. Entonces yo he querido cuidar la invocación de Chávez en un tiempo tan delicado en que pueden estar guardadas esas emboscadas contra mi patria. Ahí no hay freno. Yo no arrío esas velas. Los otros temas, según explico, los tengo arriados a media vela. En medio de la tormenta, la corrupción enorme, terrible, pendiente de ser sancionada plenamente. Alabo los gestos del presidente, sorprendente. Entiendo que ha manejado las crisis. Le digo, cuidado con el optimismo, que es traicionero. No juegues a ruleta rusa. Lo primero es la salud del pueblo. Tenga cuidado. Pero admito que lo ha hecho bien. Va bien. Va bien. Satisfactoriamente. Incluso me preguntaban unos amigos en la semana que qué me parecía a mí el desempeño del presidente. Fueron a visitar mi finca y yo les decía, miren, Luis tiene dos cosas muy favorables, dos columnas, dos pilares. Primero, su actitud frente al Ministerio Público, que ha dado la posibilidad de abrir procesos interesantes e importantísimos. Segundo, su posición frente al peligro de Haití ha sido bastante promisoria, pero tiene que comenzar a implementar en hechos concretos, que se vea, concretamente se advierta, y especialmente normalizar la cuestión de la migración, que no es migración, es ocupación del territorio nuestro. Comenzar a deportar, a extrañar al ilegal, como lo hace todo país en el mundo. Y tiene una ventaja. Su desempeño frente al complejo de crisis ha sido considerablemente satisfactorio. Ahora, tiene una ventaja además, la decencia de un hombre prudente y sabio, joven, que ha sido 3 veces presidente, Leonel Fernández. Ahora lo vimos sobre el fideicomiso. Estoy arriando a media vela el tema. No tenemos ley de fideicomiso público. Lo ideal sería introducir un proyecto y este acuerdo tratar de acomodarlo a los términos de la ley nueva. Hay que tener cuidado, presente la posibilidad de que ese ingreso de capitales ulteriores sea o resulte una privatización. Dicho con mucha elegancia y mucha paciencia. Esa es una ventaja. No de Luis solamente, sino de la República. No es un turbulento, no es un díscolo,
en capacidad de organizar trampas. No, no. Eso es bueno. Aunque yo tengo, frente a él, que tengo relaciones propiamente familiares, cosas que hablar con él sobre los peligros externos. Creo que él va a ser necesario que se sume a los esfuerzos del presidente. Incluso para el plano exterior sería de gran utilidad que el presidente, previas consultas, asuma, que él asuma, de acuerdo con el presidente, algún grado de representatividad en los conflictos que vienen en el exterior, como parte de esa trama de la geopolítica mundializada. Es decir, si hay alguien en condiciones de poder ser útil a la República en esos planos, se llama Leonel Fernández. Yo diría que su papel en ese campo, ya más o menos lo insinuó en su conferencia en OEA, sobre el irrespeto de la Corte Interamericana que pretendió que nosotros votáramos el artículo 18 de la Constitución. Le dio una lección. Si hay un servicio que le pueda prestar a la República, más importante que volver a la presidencia, es ese. Independientemente de su derecho a volver a la presidencia con el apoyo de su pueblo. Pero, entre ellos dos, que decidan la suerte nacional. Uno, que es Luis Abinader, el otro, que se defina en una forma más categórica acerca de la misma. Lo necesita la República. Muy bien. ¿Saben ustedes? Estamos saliendo por Supercanal 3 del cable, 33 televisión abierta, YouTube. 22:52. El primero a las 11 de la mañana de domingo. 22:52 por todos los cables. A las 12 del mediodía y a las 9 de la noche de domingo. El Impacto. Así como en YouTube a partir de las 12 del mediodía del domingo, luego de pasar nuestra versión central en Supercanal. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en otra nueva entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.